Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Aquí empezamos, Tiempo de Paz. Bienvenidos. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto el poder saludarte. Y en esta hora vamos a hablar acerca de el pecado imperdonable. Seguramente has escuchado hablar, si estás cercano a las iglesias o cercano a la gente que habla acerca del Evangelio, vas a ver que hay un pecado que al parecer Dios no perdona. Vamos a hablar acerca de eso, así que quédate con nosotros. Te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Querido Señor, oramos para que tu bendición esté junto a nosotros en esta hora
y que al abrir tu palabra podamos encontrar vida, podamos encontrar, Señor, que eres tú quien habla nuestras vidas a través de la Biblia. Bendícenos en este momento, acompáñanos con tu Santo Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que puedas buscar junto a mí Mateo capítulo 12. Si tienes una Biblia por ahí en tu hogar, toma Mateo capítulo 12, toma la Biblia, ábrela en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, y aquí Jesús comienza a hablar acerca de un concepto que yo quiero que tú puedas grabarlo en tu memoria. Versículo 30 del mismo capítulo 12, comienza Jesús a decir algunas palabras que en algún momento fueron dichas por un personaje bastante famoso, y te voy a contar en un momento más quién fue. El versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabes que cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos en el año 2001, el presidente de la nación esgrimió estas palabras, tal cual: el que conmigo no es, contra mí es. O el que no es conmigo, contra mí es. Y saben que él estaba procurando que la mayoría de las naciones pudieran unirse para poder luchar contra el terrorismo. Vimos que muchas personas fallecieron ahí en el World Trade Center, lamentablemente, producto de atentados terroristas. Y Jesús señala exactamente la misma frase muchos años antes, para decir que o estamos con Él, o sencillamente estamos contra Él, o no estamos con Él. Quiero decirte que cuando Jesús comienza a hablar e hilar muy fino en relación a esto, Él está procurando darte un mensaje importante. O eres de Él o no eres de Él. O estás con Él o sencillamente tomas otra decisión y decides alejarte y apartarte. Pero es porque Jesús no quiere tener personas obligadas, no quiere que tú le sirvas a medias, que tú estés en un porcentaje solamente comprometido, sino que Él quiere que tú seas una persona 100% comprometida. Recordemos que la búsqueda del ser humano constantemente es la felicidad. El ser humano hace todo para ser feliz. De hecho, muchas veces esa felicidad es acallada o es quizá satisfecha comprando algunas cosas o viviendo algunas situaciones que muchas veces también están fuera del marco de la ley. Hay personas que son felices con cosas muy pequeñas y hay personas que pueden no ser felices con cosas muy grandes. Por ende, podríamos decir que la felicidad no tiene que ver con lo que tú tienes. La felicidad tiene que ver con lo que tú eres. La felicidad tiene que ver con aquello que tú has adquirido. Y Jesús se coloca ahí en medio y te dice, en otras palabras, si tú quieres ser feliz, tienes que seguir un camino, tienes que decidirte por un camino. Y ese camino es donde estoy yo, es lo que dice Dios. Si tú quieres estar alejado de mí, puedes seguir tu propio rumbo. Yo no voy a entrometerte si es lo que tú quieres hacer. Yo voy a dejarte vivir conforme a lo que tú crees que es mejor. Pero si tú necesitas ayuda, ahí voy a estar. Y esas son, parece, palabras de Dios y tan comunes que cuando Jesús comienza a decir esto, el que no es conmigo, contra mí es, pareciera que Jesús estuviese poniéndose en contra o estuviese ya medio alterado diciendo, bueno, ¿vas a estar conmigo o no vas a estar conmigo? Llama la atención lo que continúa diciendo. Dice que el verso 31, por tanto os digo, y ahora Jesús está diciendo el por qué señaló la palabra anterior.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere, dice el verso 32, alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Saben que este es el pecado imperdonable? O la Biblia lo señala como que fuera el pecado tremendo, que fuera algo que no se puede perdonar, ni siquiera Dios puede perdonarlo. Pero yo quiero hacer un paréntesis. El sacrificio de Jesús fue tan poderoso que es capaz de perdonar incluso este pecado. Pero entonces, pastor, ¿cómo nosotros explicamos lo que la Biblia dice? Lo que usted nos está diciendo es verdad, el sacrificio de Jesús es lo más poderoso que existe y perdona cualquier pecado. Pero ¿cómo la Biblia habla acerca de un pecado imperdonable y Jesús mismo lo menciona? No son palabras nuestras, son palabras de Jesús. Ni siquiera son las palabras del autor del Evangelio, sino que son las palabras textuales de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos llegar a comprender que Jesús ahora señale y diga cualquier cosa que nosotros digamos hacia Él será perdonado, pero cualquier cosa que digamos contra el Espíritu Santo o que mintamos al Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero? Y para eso nosotros debemos comprender qué es lo que significa la blasfemia. Podríamos hablar que blasfemia es mentir, tiene que ver con engañar, tiene que ver con hacer truanerías o sencillamente actuar de forma poco veraz. Y cuando se refiere a esto, Jesús está señalando eso. Actuar conforme a convicciones que no son o que no vienen de Dios. Es por eso que Él está hablando, antes de señalar el pecado contra el Espíritu Santo, y Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Yo quiero contarte una historia, y esta historia está en uno de los libros de un afamado conferencista y pastor, Alejandro Bullón. Y el pastor en uno de sus libros, en el libro Fuerza para Vencer, él cuenta la historia de un joven que llegó a cometer este pecado. Dice que este joven era un joven de iglesia, un joven que pertenecía a Jesús. Él le coloca en el libro el nombre de Luis. Y Luis era un joven que iba constantemente a la iglesia, leía su Biblia, tenía una relación muy buena con sus amigos de la iglesia, con sus amigos de afuera de la iglesia, y comenzó a estudiar en la universidad. Algo que quizá marca normalmente la vida para muchos jóvenes. Se dice que hay 3 decisiones que tú puedes tomar que son las más importantes de tu vida. El dónde tú vas a vivir, con quién tú te vas a casar y qué vas a estudiar. Cuando los jóvenes entran a la universidad, normalmente cuando tú entraste a la universidad, tenías un mundo para poder escoger. Y decidiste estudiar esa carrera. Decidiste aquello que a lo mejor tu papá o tu mamá no querían. O quizás sí. Y con el apoyo de ellos pudiste salir adelante. Hoy en día, donde se habla acerca de que ojalá la educación sea de calidad, es que tú recibiste esa educación, y si no estás ahí comenzando o estás estudiando, de manera muy especial, cuando el pastor cuenta esta historia, dice que Luis entró a la universidad. No menciona qué carrera, pero sí dice que ninguno de sus compañeros era de la religión de la cual él profesaba. Y lo que le ocurrió a Luis es lo que le ocurre a muchos de los jóvenes. Se enamoró. Y hoy en día, donde justificamos muchas cosas por el amor, donde justificamos incluso la infidelidad con que ella ya no me ama, mi esposa ya no me ama, así que yo ahora me voy con otra persona porque ella sí me ama y yo era infeliz en mi matrimonio y ahora soy feliz con esta otra persona.
y el amor lo justifica todo, déjame decirte que las cosas no son así. De hecho, es más, quiero señalarte que cuando cuenta la historia, el pastor dice que Luis se enamoró. Se enamoró de una joven que lo iba a llevar lejos de Dios. Luis era adventista, él iba a la iglesia los días sábados. Así que vamos a imaginar que Luis iba todos los sábados a la iglesia y esta joven, a la cual tenía Luis una simpatía especial por ella o tenía una atracción especial, lo invitó para que un día sábado, el día que a Luis le tocaba ir a la iglesia, lo invitó a su cumpleaños. Así que Luis sabía que no debía ir porque debía estar en la iglesia, pero sentía una atracción por ella y el amor era más fuerte. Así que él comenzó y se iba con su mente pensando en que él podía llegar a hablarle acerca del evangelio a ella. Y cuando llega a la casa a celebrar el cumpleaños, porque ella lo había invitado, Luis descubre que el mundo en el cual está inmersa esa niña no es el mejor. Droga, alcohol en su casa. Entonces Luis dice, este lugar no es para mí. Y vuelve rápidamente hasta su hogar, llorando, porque él sintió que le había fallado Dios y ese no era su ambiente. Así que se sintió muy incómodo. Sintió una voz en su interior que le decía, Luis, esto no es para ti. Tú sabes que tienes que estar en la iglesia, tú sabes que tienes que hacer las cosas conforme a lo que Dios nos aconseja. Y saben que Luis vuelve llorando ese día, se arrodilla a los pies de su cama, ora a Dios y le pide perdón por lo que había ocurrido. Más adelante la historia dice que esta joven lo encara y le dice, Luis, ¿por qué me dejaste plantada en mi propio cumpleaños? Luis no sabe qué hacer y comienza a mentir. Y se da mil vueltas y comienza a decir, es que tuve una indigestión y me sentí incómodo y tuve que volver. Así que por ese lado se la sacó. Entonces la niña le dice, pero me debes una. A lo que Luis asiente y dice, sí, te debo una, así que lo que tú me pides yo voy a hacer. Y esas fueron las palabras que condenaron a Luis. La historia continúa diciendo que la niña le hizo una invitación y Luis tenía que ir un sábado de mañana a un campamento, a un camping, un día de campo. Y que iban a ir varios amigos y esta niña le dice a Luis, mira, Luis, todos van en pareja, menos yo. Y yo quiero que tú seas mi pareja. Y a Luis comenzó a latirle el corazón a 1000 por hora. Él quería estar con ella. Así que dijo, voy a hacer los esfuerzos para poder estar ahí. La niña vuelve a decirle, Luis, no me vayas a fallar. No te voy a fallar, dice Luis. Llegó el sábado muy temprano y Luis no sabía si colocarse la ropa de iglesia o colocarse la ropa para ir al día de campo. Y comenzó una lucha en su corazón. ¿Qué hacer? ¿Si hacer esto o hacer aquello? Él sabía y tenía sus convicciones muy claras. Sabía que debía ir a la iglesia. Sabía que debía ir a encontrarse con Jesús en la iglesia. Y esto parece poco popular. Pero cuando Luis está a punto de tomar la decisión correcta y se iba a poner la ropa para ir a la iglesia, iba a dejar plantada a la niña, suena el teléfono. Sonó el teléfono, él contestó y era la niña. Luis, te estamos esperando. No se te ocurra dejarme plantada. Y cada vez que le hablaba a la niña, Luis, su corazón latía a 1000 por hora. Así que rápidamente Luis le dice, sí, voy saliendo para allá en 5 minutos. Dejó la ropa de iglesia, se colocó la ropa de campo, tomó algunas frutas que tenía ahí para llevar, para compartir y se fue. Cuando llegaron al día de campo, salieron, se juntaron con la niña, otros par de compañeros y fueron a acampar. Cuando comenzaron a sacar lo que ellos tenían en la mochila, Luis se dio cuenta que había droga, había alcohol, había tabaco y llevaban una guitarra, así que comenzaron a cantar música que a Luis no le agradaba mucho.
pero no se sintió tan mal porque quiso justificar y decir estoy en la naturaleza, estoy bien. Intentó acallar esa voz que le hablaba fuertemente a su corazón y que le decía, Luis, tú sabes que tienes que estar en la iglesia, tienes que tú invitar a la niña a la iglesia. Finalmente, el pastor Bullón, Alejandro Bullón, termina la historia diciendo que Luis, después de un tiempo, esa voz que escuchaba tan fuerte en un principio, comenzó a dejar de oírla. Y él compara y él hace la siguiente semejanza. Dice que si tú vas a trabajar a la construcción, si vas a acabar un foso, a trabajar ahí a la tierra, lo más probable es que al tomar un azadón, al tomar una pala, un chuzo, una carretilla, etcétera, etcétera, en tus manos, si no estás acostumbrado, vas a tener ampollas. Y esas ampollas, si tú sigues trabajando ahí, lo más probable es que se revienten, el líquido que tiene adentro salga y eso se ponga duro y se transforme en un callo. Ese callo hace que nada duela. Así que dice el pastor Bullón en su libro, haciendo esta semejanza, dice que el corazón de Luis se llegó a poner tan duro que él ya no escuchaba la voz de Dios. Y es más, cuando uno llega a cometer el pecado imperdonable, no es que Dios no lo pueda perdonar. Aquella persona que llegó a cometerlo no quiere recibir el perdón. Aquella persona que llegó a cometer el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no necesita perdón, porque no quiere. La historia termina y dice que Luis, después de aquello, estuvo con la niña, anduvo un tiempo con ella y después de eso anduvo con cuanta otra niña se le cruzó por el camino y ahora buscaba las fiestas, dejó la iglesia y su vida cambió completamente. Y él ya nunca más oyó la voz de Dios, ni tampoco deseaba nada con las cosas espirituales. ¿Cómo fue ese cambio de la noche a la mañana, ese giro en 180 grados? El negar la voz de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que la negación constante de la voz de Dios llamando a tu vida. Así que si Dios te está llamando, si tú sientes que Dios en algún momento te llamó y tú en este momento a lo mejor sientes que Dios te está pidiendo que tú te acerques a Él, no llegues a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, porque es lo peor que podemos hacer. Aquel que comete ese pecado nunca más va a oír la voz de Dios. No porque Dios no quiera hablarle, sino porque Él ya no desea escuchar la voz de Dios. Y si tú estás escuchando la voz, aunque sea muy bajita, sigue esa voz. La voz de Dios te está pidiendo, la voz del Espíritu Santo te está hablando para que tú te acerques a Jesús. Y si es tu deseo acercarte a Jesús, quiero invitarte a orar en este momento. Señor, oramos para que seas tú en esta hora con cada uno de nuestros amigos. De manera especial, si alguno de ellos está oyendo la voz del Espíritu Santo, hablando a sus vidas, pero de manera muy leve, te pido que tú seas quien les hable más fuerte y que ellos puedan sentir tu voz claramente, pero tampoco que sean sordos, sino que ellos puedan hacer conforme a lo que tú les pides. Háblales, Señor, y también ayúdanos a acercarnos constantemente a ti. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabes, no cometas el pecado contra el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal.
Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad, según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo.